Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Saberes Digitales. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, las competencias digitales. Seguramente ustedes son apasionados de la tecnología, ¿verdad? Aquí vamos a poner a prueba todos sus conocimientos. Yo soy Shadani Policanti. Yo soy Alejandro García y es para mí un gusto compartir esta dimensión de la sabiduría digital con todos ustedes. ¡Comenzamos! Sabemos que muchos de nosotros utilizamos dispositivos digitales regularmente, pero ¿te has preguntado si los utilizas de manera eficiente? Pues en el programa de hoy vamos a platicar de esto y mucho más. Vamos a iniciar con una trivia. Tendrás 30 segundos para hacerlo. ¡Adelante! Muy bien, al final de la emisión vamos a mostrar todas sus respuestas. Se estarán preguntando qué tienen que ver todos los símbolos con el tema de hoy. Mucho, ya que se relacionan con las competencias digitales. Seguramente han escuchado hablar de este término, ¿verdad? Si no han escuchado hablar de él, no se preocupen. Aquí les vamos a explicar de qué se trata. Así es, las competencias digitales son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que facilitan el uso eficiente de las tecnologías en diversas situaciones. Amigos y amigas, utilizamos estas competencias para crear, para compartir contenidos digitales, para comunicarnos y colaborar, así como para dar solución a nuestros problemas de la vida cotidiana, ya sea en la escuela, en el trabajo o nuestras actividades del día a día. En resumen, se trata de aprovechar el potencial de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales para el aprendizaje continuo, la interacción y la solución de problemas en diferentes contextos. Pero ¿cuáles son las competencias digitales que requerimos desarrollar para ser competitivos en una sociedad que está cada vez más digitalizada? Con las siguientes actitudes podemos lograr lo que plantea Alex. Toma nota. En su conjunto, estas competencias permiten que los estudiantes y ciudadanos en general desarrollemos habilidades para afrontar distintas situaciones de nuestra vida y ser competentes digitalmente. Seguro les suenan familiares estas actividades porque constantemente hacen uso de los dispositivos tecnológicos. Pero, ¿cómo aplicamos las competencias digitales? Nuestra amiga, la doctora Jacqueline Bucio, nos va a ayudar a entender cómo se aplican estas competencias digitales, pero en el ámbito laboral. Es un placer volver a tenerla con nosotros, doctora Jacqueline. Bienvenida. La doctora Jacqueline Bucio es maestra de estudios de Asia y África en el área de Japón por el Colegio de México y doctora en lingüística por la UNAM. Actualmente es subdirectora de Bachillerato a Distancia y MOOC. La rápida evolución de las nuevas tecnologías ha impactado el campo laboral de múltiples formas. Por supuesto, ahora están presentes dentro de los trabajos computadoras, sistemas de programación, y quienes no sepan manejarlos, pues nos iremos quedando atrás. Así que la obligación de los docentes de las escuelas es ir integrando estos saberes en las asignaturas que estamos tomando todos, que tienen que tomar todos los estudiantes. Indudablemente, esta parte de interactuar con las computadoras va siendo cada vez más importante. En un trabajo que antes no se necesitaba una computadora, ahora sí. Sistemas de gestión, sistemas de programación, como decía. Es decir, todos necesitamos estar más conscientes de que debemos interactuar con las máquinas, con las computadoras, con programas y estarnos actualizando, porque además cambian muy rápidamente. En México y en el mundo se está notando que, por supuesto, el manejo de datos es lo más importante. Necesitamos aprender a manejar datos en diferentes áreas,
desde datos para las empresas, de cómo funcionan sus productos en el ámbito empresarial, pero también en el aprendizaje. Los maestros ahora necesitamos saber manejar tableros para observar cómo está avanzando el aprendizaje de los estudiantes. Los puestos de trabajo con una mayor proyección, por supuesto, en primera instancia, son aquellos que puedan manejar los datos y la información. Esto es lo más evidente, pero también se tiene que tomar en consideración el manejo de la ética con la que se van a manejar. Entonces también esta parte habría que reforzarla para integrarla y hacer perfiles que manejen ambas cosas, tanto los datos como la filosofía y la ética, para poder integrarlos y hacerlos con un enfoque humanista. Para podernos insertar en el mundo laboral en este futuro cercano, por supuesto necesitamos desarrollar las habilidades tecnológicas, pero muchísimo más importante la parte crítica, es decir, saber diferenciar entre tanto lo que es verdadero como lo que no. Esta parte de las fake news es muy interesante, necesitamos saber determinar cuándo algo es cierto y cuándo no en Internet, entonces la parte crítica es fundamental. Y por el otro lado, claro, la parte tecnológica, pero además saber hacerlo de manera adaptativa. No vamos a tener los mismos programas toda la vida, así que hay que saber estarnos adaptando constantemente a los nuevos desarrollos tecnológicos. Para desarrollar las competencias digitales debemos contar con acceso a dispositivos conectados a Internet. ¿Ustedes cuáles utilizan? ¿Para qué los usan? ¿Son autónomos en su uso? ¿Tú qué opinas, Shada? Pues déjame anotarlo bien y ustedes no pierdan el apunte. Veamos ahora, Alex, ¿para qué utilizas la tecnología? Para muchísimas cosas, pero principalmente para comunicarme con amigos y familiares o, por ejemplo, para solicitar un transporte. ¡Qué bien! Yo la uso para conocer más sobre mi trabajo de conductora y para interactuar en las redes sociales. Si quieren saber más sobre este tema, veamos lo que nos tiene preparada nuestra información digital. Enseguida encontrarás algunos datos de estudios sobre el acceso a la tecnología, así como el uso que se puede hacer de ella. Así podrás dimensionar el acceso que se tiene en un país, estado o comunidad. También vas a identificar el tipo de actividades que realizamos todos nosotros como internautas. Sigamos con los saberes digitales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que en 2017, el 85% de los hogares de los países integrantes tenían acceso a Internet de banda ancha. Esto indica que México ha avanzado hacia una sociedad digital. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2019, proporciona información a nivel nacional. Algunos datos interesantes son: en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 71% de la población de 6 años o más. En cuanto al rango de edad de los usuarios, los porcentajes más altos los ocupan los grupos de 12 a 17 años, así como de 18 a 24 años. No cabe duda de que estamos en la era de la información. Todos estos datos son muy valiosos para analizar y dimensionar cómo está conformada nuestra sociedad actual, ¿no crees, Shada? Sin lugar a dudas, pero sabes, aún quisiera ahondar en un par de tópicos. ¿Qué y cómo consumimos información en Internet? ¿Te late que la veamos? Sí, por supuesto, vamos. Los estudios que te hemos mostrado arrojan los siguientes datos en cuanto al equipo de conexión de un usuario y la actividad que desempeña. ¿Identificaron qué actividades ocupan el top 5? Sin lugar a dudas, ganó el entretenimiento. ¿Y qué actividad aparece en último lugar? Ventas por Internet. ¿Quién lo diría? Sin duda son datos interesantes. Los invitamos a indagar más estudios para que puedan comparar esta información. Vamos.
El siguiente estudio es el que se realizó sobre consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos, elaborado por el Interactive Advertising Bureau, IAB, México, en 2019. Se entrevistaron en línea a 1,297 usuarios a nivel nacional. Su objetivo fue entender los usos y hábitos de consumo de Internet entre los mexicanos. Algunos resultados presentan una interesante clasificación basada en los 4 tipos de personalidades de los consumidores conectados de Connected Life GM. Estos son observadores, funcionales, conectores y líderes. De acuerdo a esta información, mi amiga Patty es una observadora, ya que es curiosa y le entusiasma la tecnología, pero no participa activamente en las redes sociales. Mi amigo Israel utiliza la tecnología con fines concretos y prácticos. Es precavido con su uso. Él es funcional. Carlos, por otra parte, es aficionado a la tecnología con el fin de conectarse a las redes sociales, para comunicarse también con amigos y familiares. Él es conector. En cambio, Liz pasa mucho tiempo conectada, es muy activa en las redes sociales y se mantiene al día de los avances tecnológicos. Ella es una líder. Amigo y amiga, como puedes apreciar, esta clasificación depende de nuestros hábitos de consumo y nuestros intereses en la red. ¿Ustedes de qué team son? ¿Team Carlos o team Liz? ¿Y cuál será el perfil de nuestra invitada, la doctora Jacqueline Bucio? Sobre una personalidad en Internet que vamos desarrollando, todos vamos desarrollando una al hacer uso de las tecnologías, vamos dejando una huella digital. En mi caso, por ejemplo, puedo decir que me gusta más la parte de conectar y hacer conexiones al hacer uso de estas redes. Específicamente con Twitter, por ejemplo, aprendo mucho porque depende de la gente que uno sigue, del ambiente de aprendizaje que uno desarrolla en esa red social. Al hacerlo yo tengo una información muy específica y detallada de cosas que me interesan en el feed que se desarrolla. El uso de Twitter con fines académicos pone en cuestión a muchas personas, porque desde la parte docente no se ve Twitter como un espacio donde podemos aprender, pero lo es. Como decía, todo depende de las personas a las que sigamos y se puede convertir en un boletín de noticias educativo muy interesante. Ese es un primer nivel de lectura, pero si uno comienza a hacer conexión con esas personas, es un contacto directo con expertos de todo el mundo, así que es una ventana maravillosa al aprendizaje. En el ámbito académico, los docentes aún son reticentes para el uso de redes sociales o de la publicación en abierto, pero esto considero que va a cambiar, porque se recibe mucho de la parte de publicación en este tipo de formatos, y cuando un docente descubre que tiene ahí a muchos colegas con los que puede intercambiar información, ahora por ejemplo en el caso de la pandemia podemos compartir estos saberes, se recibe muchísimo de una manera gratuita, de una manera abierta. Entonces cuando se ven esas ventajas, nos enamoramos de lo que se puede hacer ahí, de los usos benéficos de Internet. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Bucio por ampliarnos todo este panorama. Sí, pero me quedo con el gusanito de saber más sobre las competencias digitales en los jóvenes. Nos seguimos entonces y no se olviden que estamos con ustedes en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Saberes Digitales. Para ser competentes en lo digital, actualmente los estudiantes sí deben aprender los programas que están saliendo, aprender a manejar las herramientas, pero más allá de eso deben aprender a, lo que decía antes, a ser adaptativos, porque estos programas cambian rapidísimo. Lo vemos nosotros en educación a distancia. Entonces tenemos que tener la capacidad, y no podemos quejarnos porque mejoran el producto. Entonces tenemos que aprender a usarlas rápidamente. Esta adaptabilidad creo que es una característica de todos, tanto estudiantes como docentes, de poder adaptarnos a las nuevas formas y a las actualizaciones. Es como andar en patineta. Los docentes podemos aportar en el desarrollo de estas competencias digitales, por supuesto, primero probándolas. El docente se tiene que sumergir en el mundo digital y ver qué es lo que hay. Pero muy importante, no tiene que ser un experto. El docente solo tiene que conocer el panorama y permitir que los estudiantes estén ahí y acompañarlos y aprender de ellos. Esta parte es muy importante porque los docentes siempre hemos estado en el pedestal. Yo soy el docente y yo no tengo que aprender.
y hay que dejar que los estudiantes nos enseñen. Ellos pueden compartir lo que están aprendiendo, manejan y se aproximan de formas diferentes a los dispositivos. En el intercambio ambos podemos aprender mucho. Los docentes podríamos proponer actividades donde no solo justamente estemos transmitiendo información, sino que estemos construyendo juntos. Al proponer un trabajo donde los estudiantes propongan soluciones a través de herramientas tecnológicas o de otros medios, los maestros podemos ir dirigiendo con el expertise que sí tenemos para que ellos hagan más de lo que nosotros solicitamos. Y eso es muy interesante de ver cómo los estudiantes cuando buscan y les ponemos trabajos con proyectos y de preferencia reales que tengan impactos reales en la sociedad, desarrollan habilidades de realmente aportar y de dar productos que no solo se queden en el escritorio del profesor como un trabajo de revisión. Creo que más allá de manejar las herramientas es importante saber hacerlo de manera crítica. ¿Y cómo se logra esto? Los docentes somos los responsables de ir poniendo los lineamientos, pero también de preguntarnos en cada momento al usar las redes sociales o al usar la tecnología, ¿le estoy haciendo daño a alguien con lo que estoy publicando? Sobre la brecha digital hay muchas acciones que podemos tomar en diferentes niveles. Por ejemplo, en donde yo trabajo el bachillerato a distancia, pensamos mucho siempre en la parte móvil y en la parte que se pueda usar desde dispositivos digitales para que los datos se puedan aprovechar de la mejor manera. Entonces, desde pensar en la resolución de las imágenes que compartimos, que sean de baja resolución, y pensar en esta gama baja de aparatos que reciben los contenidos para poder hacerlos accesibles. Y eso creo que se piensa desde el diseño. Como diseñadores de cursos desde donde trabajamos, siempre estamos pensando en cómo lo va a recibir el usuario. Entonces sí, a lo mejor hay un video maravilloso que dura 3 horas y puede ser fenomenal, pero el estudiante sabemos que no va a recibir 3 horas en su teléfono celular. Entonces pensar en el diseño de origen de los materiales, en cómo los va a recibir el estudiante y combinar esto con la pedagogía. En los dispositivos tecnológicos hay posibilidades maravillosas de aprendizaje. Por ejemplo, algo que a mí me encanta es el teclado deslizable en el teléfono, porque realmente podemos escribir muchísimo más rápido, cronometrado, hagan la prueba, de si escribimos con un teclado o si escribimos con el teclado deslizable. Es nuevo, no todos estamos acostumbrados y estamos aprendiendo, pero tómense el tiempo, es una prueba muy sencilla. ¿Cuánto tardan en escribir con el teclado, aunque sean muy hábiles, y con el teclado deslizable? Y son nuevas formas de aprendizaje. Tomar apuntes de esa manera puede que algún día sea esté más entre todos que el lápiz, ¿no? Y simplemente es otra forma. Y yo no veo que a veces la pregunta es leer en pantalla o leer en papel. Aprovechemos todo. Yo creo que la idea es poder aprovechar todo, abona, y qué bueno que lean en papel y se tomen apuntes maravillosos, pero también hay que aprender a tomar apuntes maravillosos con los dispositivos que tenemos. En el celular ahí, yo sé que los estudiantes a veces toman la foto, pero ¿qué hacen con esa foto? Sería la pregunta. ¡Qué interesante todo lo que hemos aprendido! ¿No crees que independientemente del dominio que tengamos de la tecnología y de los usos que le demos, podemos ayudar a las personas que nos rodean a utilizarla para cosas sencillas del día a día? De esta manera contribuimos a disminuir un poco la brecha digital. Claro, pero quizá este término no sea muy claro para todos ustedes, ¿verdad? Shada, ¿puedes ayudarnos a entender a qué te refieres cuando dices brecha digital? ¡Claro! La brecha digital es la diferencia que existe entre las personas que tienen acceso a las TICAD como parte de su vida diaria y aquellas que no lo tienen. Además, se refiere a las personas que saben utilizar la tecnología y las que no. Yo quiero añadir que la brecha de competencia digital no solo se trata de utilizar las TICAD de manera intuitiva, sino también de forma crítica y de forma responsable. Para mejorar la propia competencia digital y la de los otros, podemos empezar con pequeñas acciones, pero que contribuyan a que las personas de nuestro entorno utilicen la tecnología de manera eficiente y le saquen provecho para sus actividades. Sí, por ejemplo, a mí me gustaría ayudar a mi abuela para que aprenda a utilizar un celular y que realice una videollamada, eso me encantaría. ¡Claro! Yo voy a ayudar a mi papá para que aprenda a hacer pagos en línea y así evite largas filas. También le enseñaré algunos atajos en el teclado y a descargar aplicaciones para que se ejercite. Vamos a reflexionar las siguientes preguntas. Actualmente estamos viviendo cambios vertiginosos en los avances tecnológicos, lo que nos exige continuar preparándonos día a día.
aprender cosas nuevas y mantenernos actualizados de la evolución digital. Mira el apunte de la UNESCO para combatir las desigualdades y la brecha de género. Garantizar que cada persona posea competencias digitales contribuye a que todos tengamos la posibilidad de recibir una educación inclusiva y equitativa, así como un aprendizaje a lo largo de la vida. UNESCO 2018. Así es, estamos ante una situación inédita que nos ha obligado a cambiar repentinamente nuestra rutina. Más que nunca debemos buscar oportunidades para que logremos desenvolvernos exitosamente en la escuela, en el trabajo o en nuestras actividades cotidianas. Para continuar aprendiendo y mantenernos actualizados, les proponemos las siguientes acciones. Sin duda, les serán muy útiles. La idea es utilizar a la tecnología de manera eficiente como un medio para aprender. ¿Recuerdan que al inicio planteamos una trivia? ¿Cuántos símbolos reconocieron? ¿Cuáles han utilizado? Vamos a resolverla. Estos símbolos los encontramos en los dispositivos que utilizamos comúnmente como la computadora, los teléfonos inteligentes, las tabletas electrónicas o cuando interactuamos en las redes sociales. Nos permiten hacer diferentes actividades y fortalecer nuestras competencias digitales. Y seguramente los adivinaste todos. Y ya casi por terminar, quisiera invitar una vez más a nuestra amiga la doctora Jacqueline Bucio para que nos regale sus últimas reflexiones sobre este tema. Todo va a tono en cómo se pueden mejorar tus competencias digitales. Para ser un estudiante competente digitalmente no es necesario conocer todas las herramientas que existen para grabación de video o para edición de foto. Lo que sí se necesita es saber cuáles son las funciones principales. Aprender cómo se maneja un procesador de texto como Word es maravilloso, pero saber que la idea detrás de eso es procesador de texto y que hay muchas aplicaciones, 10, 20, 30, que hacen lo mismo. Y hay unas que lo hacen incluso de forma abierta, es decir, con software de código abierto, que esto es muy importante, y no privativo, como el que usa o provee Microsoft, que son maravillosos, pero tienen un costo detrás. Hay todo un movimiento de acceso al conocimiento libre que hace este tipo de productos de manera abierta y que podemos utilizar de manera así, abierta y con frecuencia gratuita, que no son lo mismo, ese es otro tipo de concepto. Pero saber que existe toda esta gama. Entonces, entender que el sistema es, por ejemplo, videoconferencia y hay muchísimas herramientas que podemos usar para ese tipo de concepto. Entonces, aprender cuál es el concepto y saber que hay muchas herramientas para realizarlo, para usarlo en Internet. Y no quedarnos con que hay una sola herramienta para las cosas y después sufrir mucho porque esa herramienta ya no existe. Para favorecer una construcción de comunicación efectiva en el mundo digital, además de la seguridad, también hay que comprender que es algo más vivo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la comunicación en WhatsApp y se dice que estamos perdiendo el punto final, porque nadie le pone punto. Pero hay que comprender que yo también los invito a observar si en sus últimos mensajes en WhatsApp le han puesto punto a las oraciones. Pero es que hay que entender que se trata de una conversación que se concibe más cerca de lo oral. Entonces, si ponemos punto, parece que se termina la conversación. Puede parecer incluso agresivo para la otra persona. Ya, punto, aquí fue el final. Y no es parte de la ortografía tradicional cuando entregamos una redacción. Entonces, hay diferentes manifestaciones de la comunicación en los medios digitales. Para cada uno hay que estudiar y comprender dónde se enmarca, conocer los contextos, y a esto las materias de comunicación van a tener también que extender mucho sus horizontes. No solo enseñar lo que sucede en el texto, que era nuestra principal referencia cuando escribíamos y redactábamos, ahora se redacta en diferentes
contextos y tenemos que aprender a redactar y a leer de nuevas formas para todos ellos. Leer en pantalla es una nueva habilidad, escribir en la computadora también y tratar siempre, claro, de ser respetuosos y de hacerlo de manera crítica y sin revelar toda esa información que a veces vemos en las redes, pues que se queda ahí en el ciberespacio. Para mejorar nuestras competencias digitales es la experimentación, considero, la mejor vía. Es decir, siempre estar atentos a las novedades y experimentar con las herramientas. Para los estudiantes, por ejemplo, cómo estudiar mejor con las herramientas que están ahí. A veces, por ejemplo, en nuestras cuentas de correo creemos que son solo cuentas de correo y resulta que tienen además muchísimas herramientas conectadas. Empezar a descubrir cómo podemos tomar mejores apuntes, cómo podemos transmitirlos de la mejor manera, cómo podemos presentar mejor y cómo podemos socializar nuestros resultados. Para todo eso hay múltiples herramientas para embellecer nuestras tareas, para hacer mejores recuentos y en formato multimedia. A lo mejor no solo las presentaciones y entregas tradicionales que eran en un procesador de texto, ahora tenemos un enriquecimiento mayor justo en medios como Instagram, en medios como Twitter, incluso medios como Facebook. Descubrir otros usos a las herramientas digitales que podemos tener para aprender. Entonces, experimentar para mí es el punto que nos lleva a conocer mejor las habilidades digitales y a tener mejores habilidades digitales y hacerlo con cuidado, con un espíritu crítico de por qué lo estamos usando. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Bucio por acompañarnos en esta aventura digital. Recuerden que ella trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, donde ustedes podrían continuar con sus estudios. Por lo pronto, tenemos una cita mañana en esta dimensión de la sabiduría digital. Hasta pronto y no dejen de escribirnos. Y no se pierdan el siguiente capítulo de Ciudad de México en el Tiempo. Esta ciudad que es de todos los mexicanos. Va a estar bastante bueno. Cuídense mucho.